Y en 15 minutos tú tienes 500 grados Celsius. Con la alfombra y los muebles. No te hablando de gasolina, ¿eh? Porque es otro tipo de fuego. El celulósico, que es el que pasa en un ambiente como este, que se quema una tela, se quema un mueble. Y el fuego. Quiero una explicación técnica de su parte. ¿Por qué razón usted entiende que hay una remoción de los escombros? Están secundando el rumor público. ¿Qué es lo que el rumor público hace? No se derrumbó por negligencia. Y eso lo asume el Ministerio Público. República Dominicana, estamos de luto. Todavía la herida sangra. ¿Y de qué forma? Estamos siendo revictimizados con esta situación este año del cumplimiento de esa catástrofe terrible que pasó en YECSE. Y lógicamente en este momento queremos informarles todo lo que ha acontecido y de qué forma, para lo cual hemos traído técnicos especializados en áreas para que podamos entender de pura cepa y documentado lo que pasó y lo que todavía nos espera en los tribunales relacionados con este caso. Y para ello hemos invitado a Jesús Fernández, ya que ha estado con nosotros en otras ocasiones, que es... hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Bienvenido, qué bueno tenerte aquí. Gracias. Jesús Fernández es un experto en corrosión, por lo cual vamos a saber paso por paso lo que posiblemente pasó en ese lugar. Y nuestro querido Ángel Martínez, que ya ha conocido el detective, tenemos conocimiento de que lo dijimos en otra ocasión, está escribiendo un libro que va a ser un bestseller con relación a la catástrofe de YECSE. Así que vayan ahí, guarden los chelitos porque tenemos que apoyar esas iniciativas, sobre todo porque es de un investigador. Por ahí viene nuestro querido Remberto Martínez. Ya ustedes saben perfectamente que hemos dicho que es el dueño de esto y estoy tranquilita hoy, quizá me subo y me baje porque, ¿verdad?, es parte del dominicano, pero el momento preciso es para dárselo a Jesús Fernández para que inicie. Jesús, por Dios, ¿qué pasó en YECSE? Vamos a comenzar con una oración y vamos a leer unos versos bíblicos porque es un momento donde Dios nos llama a una reflexión nacional sobre República Dominicana, sobre nuestras vidas, y nos enseña a través del dolor, a veces nos enseña a través del sufrimiento, mensajes que nosotros tal vez en la alegría no lo vemos, no lo sentimos, pero Dios siempre, siempre tiene control de su universo. Él es soberano, nada de casualidad, nada se le pasa por alto. Entonces vamos a aprovechar este momento a llevarle un poco de paz y de consuelo a los que están vivos y llevarles su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada. Así Amén. es. Entonces vamos a una oración por las víctimas y no por las víctimas, por los familiares de las víctimas, porque vamos a leer aquí, la palabra del Señor nos enseña que el que muere no muere, pasa a otra dimensión, otro plano, y los que quedaron aquí en vida, dice la Biblia que el muerto no sabe nada de lo que estamos haciendo los vivos ahora mismo. Eso está en el libro de Eclesiastés. Pero sí, nosotros los que quedaron vivos, hay muchas heridas físicas y espirituales y emocionales. Vamos a orar por ello. Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, te damos gracias por este día, esta reunión. Te pedimos que lo que hablemos sea ungido con tu aceite santo, que lo que hablemos aquí sea para paz, para salvación, para sanación de la República Dominicana como país, Señor. Este país te necesita, nosotros te necesitamos. Pedimos perdón por nuestro pecado como nación, pedimos perdón por los pecados de cada uno de nosotros y te pedimos paz, Señor. Te pedimos consuelo. Te pedimos, Señor, que tú en medio de esta tragedia, Padre, de este dolor, tú levantes a los que están heridos emocionalmente, a los que han perdido sus familiares, tú le des consuelo, Señor. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice esta reunión, bendice a República Dominicana y que no haya más tragedia como YECSE, Señor. Padre, que se tomen las precauciones a tiempo,
si es el caso. En otros casos, Señor, tanto el sector público como privado tomen desde el inicio de una obra hasta el final todos los estándares para que las cosas funcionen bien. Padre, en el nombre de Jesús, nadie quiere que se le caiga un edificio. Nadie quiere que en una propiedad mueran 200 personas. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, paz para todos los involucrados en este proceso. Y que tu gracia, tu misericordia y tu justicia y tu verdad sean sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 La oración fue un poco larga, pero realmente necesitamos Claro, la administración Jesús. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, déjame leer los versos de consuelo, porque la palabra de Dios no hay que explicarla, ella se explica sola. Vamos a leer en Juan capítulo 11, del verso 25 al 26. Juan, el apóstol que más amó a Jesús, le llamaban el discípulo amado. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. El que cree en Jesús no muere. Pasa de este plano a otro plano mejor. Otro verso que es importante para esto es Apocalipsis 21:4. Dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso vendrá después de la segunda venida de Cristo. Dice Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una vida eterna. Hay que arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús y tomar su cruz y seguirle. Dice aquí que, ya con este despido los versos, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice: ni la muerte, ni la vida. Todo aquel que está en Cristo tiene vida, aunque no esté en este plano. Así que, Carmencita, todo lo que tú quieras preguntarme, dentro de mi humilde experiencia, expertise y capacidad, estamos para servirte. Bueno, gracias por este bálsamo necesario, no solamente para las personas afectadas directas, sino para el pueblo dominicano, porque nosotros también hemos sido víctimas, hemos sufrido muchísimo cada proceso que se ha dado con esta situación. Jesús, yo necesito que tú le explique al pueblo dominicano de una forma científica, técnica, ¿qué pasó en Yexé? ¿Por qué pasó este desastre? Según tu apreciación. Mira, tú sabes que yo soy inspector de estructuras, nivel marino. Entonces, y estoy muy familiarizado con edificios que estén cerca del mar. La patología de un edificio cerca del mar significa que está recibiendo sales 24/7. Cloruro de sodio. Entonces, la sal hace dos cosas en las construcciones, tanto de hormigón como de acero. Tú sabes que todo se corroe. La corrosión no solamente de los metales. Cuando a ti te cae ácido de batería sobre un piso, te corroe el piso. Vinagre, cualquier cosa de esta. Inclusive, bueno, en este caso tenemos sales acumulándose por años que viene del mar, llueve y esa agua salada, si tú tienes permeabilidad en tu concreto, ella va a caminar, y si no las tiene, ella va a hacer venas y varices con el proceso que se añade el cambio climático, que está cayendo mucha lluvia ácida. Si tú combinas lluvia ácida con sal, tú tienes un destructor de concreto y de acero 1A. Entonces tenemos un edificio que tiene, creo que 60 años, acumulándose sales, penetrando la estructura, debilitando el acero y carbonatando el hormigón. Porque el hormigón se carbonata por una sencilla razón. ¿Qué es la carbonatación del concreto? El concreto tiene cemento y tiene agregados. El cemento se carbonata cuando le cae el ácido de la lluvia. Entonces tú ves unas manchas blancas que se llaman eflorescencia. Cuando va pasando el tiempo, el concreto va soltando su cal, se va debilitando estructuralmente, y llega un momento que ya el concreto, que es la mezcla del cemento y los agregados, ya no tiene la resistencia que tenía al principio. Entonces... Espérate, Jesús, espérate, porque ya me está dando como una cosa. O sea, tú me estás dando una información que yo espero que las personas que
bregan con construcción, los obreros dominicanos y haitianos que están trabajando en la construcción, y nosotros los dominicanos. Por ejemplo, yo soy un usuario normal, tengo mi apartamento y no tenía ninguna información referente a esto. Hay un cambio climático, hay unas alertas mundiales, hay unos estándares que se han cambiado. Yo te pongo un caso que siempre lo digo. Ahora mismo tú te vas 27 con Núñez de Cáceres y te paras en la esquina y te miras a la izquierda. Tú verás un muro que hicieron ahí cuando hicieron ese elevado hace unos años, que tiene unas picaduras en el concreto. Cuando ahora tenemos más agua porque hay más agua en el mar y hay más calor por la evaporación de los cascos polares. Al tú tener más agua, el nivel está subiendo y más calor. Cuando el calor evapora el agua del mar, tú tienes una lluvia más fuerte. Cada día vendrán lluvias más difíciles. Pero lo terrible de todo esto es que tenemos más vehículos. Este es un país que no es un país industrial, pero un país motorizado. Aquí todo el mundo tiene un vehículo. Por eso yo siempre he apoyado los transportes masivos, porque eso te quita vehículos en el medio. Entonces, cuando tú estás en la Núñez de Cáceres con 27 de febrero y están todos esos carros ahí y llueve, que ahora llueve cada día más, cuando lo que aquí llamamos smog, que produce el vehículo, que no es más que dióxido de azufre, óxido nitroso y dióxido nitroso. Cuando eso sube al aire y ahí mismo llueve, eso cambia. Y lo que baja es ácido sulfúrico y ácido nítrico. Es como que tú cojas un ácido de batería y lo tires encima del cemento y te lo vas a comer. Tú te vas a dar cuenta que esa estructura, que es hormigón armado, con una calidad aproximadamente 240 en dureza, los ingenieros saben lo que estoy hablando, a 300 son unas pilas. Tú te vas a dar cuenta que todo está picado. Es eso. Ese humo sube, ahí mismo llueve y por eso que tenemos que cuidar más ahora las estructuras y protegerlas mejor y sellarlas, porque tenemos un cambio climático. Pero si tú le añades eso a las sales del mar, que también es un destructor del concreto. Por ejemplo, yo tengo un amigo, yo no he ido a Cuba nunca, pero tengo un amigo químico. Como te dije, yo fui gerente de una fábrica muy grande aquí de pintura por 14 años. Y esa fábrica fue que me mandó a mí fuera a entrenarme masivo. Yo estudié ingeniería industrial, no civil. Yo manejo materiales, yo manejo todo lo que sea químico, materiales, acero. Y esta gente en el ambiente que estábamos, alguien hizo un viaje a Cuba y se dio cuenta que las paredes estaban corroídas. O sea, tú le pasabas la mano y se descacaraban. Eso es sencillamente el efecto de la sal. Trabajándote, llueve, eso penetra la construcción y te va debilitando, te va carbonatando. O sea, eso no es simplemente cuando tú ves que se levanta la pintura, que se descacara y demás, no es algo como sencillo. Tú estás diciendo como que eso es me está dando como una cosa mala. Tú me estás diciendo que eso no es que, mira, se está quitando la pintura, eso es algo, eso no es algo tonto, yo con pintarlo resuelvo. No. Eso es algo más profundo. Tú estás diciendo que la construcción está hablando, está diciendo algo. Exacto. Entonces en ese momento la persona que fue a Cuba, estábamos dialogando el tema y eso se resolvió con una capa de pintura impermeable que, claro, se lavó lo más que se pudo la estructura con agua a presión, eso saca sales y luego se sella con un sellador. Es mucho bueno, hay uno que se llama la goma blanca, que es excelente, y eso te sella y no permite que la sal siga penetrando. Señora, va a ser una capa de pintura, una capa de recubrimiento adecuado, que deja de ser pintura de embellecimiento y pasa a ser protective coating, que realmente fue lo que yo estudié con la National Association of Corrosion Engineers. Yo estudié con ellos Coating and Lining 1 y Coating and Lining 2, que me hizo un experto en recubrimiento y corrosión también. O sea, yo hice con ellos varios niveles, donde nos envió la Ameron, que era la fábrica americana, que nos mandó a entrenar, y también nos entrenó per se, pero querían un certificado de una tercera opción. Y lo primero que nos dijeron ahí, señores, una capa de recubrimiento adecuado te salva un barco, te salva un edificio. Ellos son de los que manejan, por ejemplo, la Torre Eiffel de Francia. Ellos le dan seguimiento, tiene 110 años, es acero y está nueva. El edificio Empire State de Estados Unidos, eso lo maneja otra compañía de la cual yo soy socio. Y ese edificio está nuevo y tiene 100 años. Pero yo he visto, por ejemplo, en Europa, en el Líbano, esos países de Medio Oriente, que tienen, o sea, edificaciones que tienen 2.000 y 3.000 años. O sea,
¿Es el mismo material que se utilizaba? ¿O qué es lo que está pasando? Yo estoy entendiendo. Porque se supone que estas edificaciones, o sea, dime, yo veo como que son como unas piedras, no sé. Mira, por lo menos allá los romanos, que fueron los maestros de la civilización moderna a nivel de construcción, ellos descubrieron el concreto, le llaman concreta. Entonces, el concreto, la mezcla que ellos hacían incluía lava volcánica y una serie de materiales que hoy no tenemos disponibles. Hoy se han sustituido por clinker y otros materiales que al final te hacen el concreto que usamos hoy. Realmente, con este cambio climático, todo está siendo afectado. Aunque el Panteón de Roma tiene 2000 años y está nuevo y no tiene varilla, o sea, es un concreto diferente. Pero con el que tenemos ahora, funciona muy bien siempre y cuando tú hagas una mezcla adecuada. Ejemplo, hay una mezcla muy famosa. Te repito, yo trabajo materiales, no peso, no carga. El 1, 2, 3. Una mezcla fácil. Una funda de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Eso te hace una mezcla rica. Si a eso tú le añades un aditivo platificante que te lo selle, ya tú vas a tener una mezcla buena con cierto grado de impermeabilidad. Pero si a eso tú le añades un buen revestimiento exterior, el cual permitirá por 10, 15, 20 años que el agua resbale y no penetre, tú estás salvando una estructura. Cada 30 años, 20 años, tú le das un mantenimiento. Y esos son productos que se están usando por estándar a nivel mundial. Por ejemplo, antes se usaba una pintura con base en un acrílico, resina, no con la cal normal de una pintura de caja, sino con un alto nivel de resina. Eso te hacía un plástico sobre una estructura. Ya eso ha ido cambiando. Pasó a poliuretano y ya pasó ahora a polisilosano. Entonces, ya están pasando de polisilosano a lumiflón. O sea, ha ido cambiando porque el cambio climático te está exigiendo más. O sea, el sol está más fuerte porque tenemos un cambio real. Y manipulación, vamos a decir, climática. Pero vamos a dejarlo ahí. Seguimos después de la manipulación climática es lo que dicen que no hay cambio climático. Y yo te digo la verdad. Los estándares con los americanos yo he trabajado con 4 escuelas, que son 4 empresas en las cuales yo he sido socio. Una japonesa, una noruega y 2 norteamericanas. Hoy estoy trabajando con otra norteamericana, que son los que me retroalimentan. Y esos mismos norteamericanos trabajan en NACE también, la Asociación de Ingenieros de Corrosión. Entonces tenemos una interacción constante, señores. El cambio climático es real, no es una manipulación. Lo vamos a hablar en otro momento. Vamos a hacer un programa sobre eso, no te preocupes. Vamos a pelear. Vamos a pelear con... Vamos a hablar de Yese ahora. De Yese, ok. Tú tienes una estructura frente al mar que está siendo bombardeada 24/7 con sales, lo primero. Lo segundo, tiene una estructura que tiene un cambio climático y tiene industria alrededor que tiran gases químicos de su propia producción que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una estructura, la cual hay unos pasos que se ven allí que dicen paso a paso. Vino un experto a ayudar a la fundación, Sodoprotec. Entonces, me gustaría no sé si aquí o allí pudiéramos ver los pasos. Bueno, yo creo que lo tengo aquí. Ok, por favor. Yo creo que lo podemos ir leyendo. Sube la fílmica para que podamos ver. Exacto. Vamos a ver cuál de todas. Espérate Ay, santo Dios. Ok, ahí tenemos unos estándares. Más o menos, vamos a irlo leyendo uno por uno. Espérate. Mira lo que está. Vamos a ver. Bueno, sí, pero yo lo tengo ya aquí desglosado, uno por uno. Pero ¿y qué es esto? Eso, ¿así quedó Yese? Así quedó Yese, claro que sí. Claro que sí. Mira, entre los estándares y normas de las personas que han venido a la fundación a darnos su opinión, yo te voy a leer unas cuantas. Número 1, antigüedad de la estructura. Es una estructura que tenía más de como 60 años, la cual, por el tiempo, igual que los seres humanos, necesita más atención, más supervisión y más cuidado, porque una estructura de 60 años no es igual que un edificio que tenga 2 años. No, jamás. La patología no es la misma. Entonces, cuando tú tienes una estructura muy antigua, atención país, debe revisarse con más cuidado. Si tiene carbonatación, tú vas a ver las manchas blancas, ya te es una alerta de que tienes entrada de agua y te está sacando la cal. Búsquenlo cada uno en Google, carbonatación del concreto. Mientras más antiguo es la propiedad, más carbonatación va a tener y más corrosión de la varilla. Eso pasó ahora con el Palacio de Justicia, que está en Ciudad Nueva. Comenzó el pañete a romper, porque la varilla, cuando comienza a oxidarse, por la filtración per se, comienza la varilla a romper, y al romper, te rompe el pañete. Cuando hay pañete. Pero cuando no hay pañete, lo que tú tienes es una viga T o doble T, el acero que está dentro, tanto como el cable post o pretensado, tú puede ser que no lo veas. En la feria, tú dices en la feria. Sí, el Palacio de Justicia se paró porque venía un colapso. Entonces,
a tiempo, qué bueno. Muy bien. Sí, porque aquí, según dijo Ciri León, hay 749 obras que hay que intervenirlas a nivel nacional. ¿Cuántas son? 749. Eso es digno de un programa. O sea que hay 749 peligros para la República Dominicana, para nosotros. Sin contar 300 tanques de agua de cash y como 300 más de INAPA, de los cuales ya explotó el de Consuelo, explotó el de, creo que el de Nagua, y van a seguir por un tema de que los mantenimientos son, como yo lo he dicho, hay 3 mantenimientos. Está el predictivo, que es el que tú dices, en 10 años le doy una capa extra de recubrimiento y le quito cualquier partícula de óxido. En 10 años que no tenga, yo lo voy a hacer eso. Está el preventivo, que es el que te dice, mira, allí hay un fallito, vamos a corregirlo ahora y prevenimos un problema. Y está el correctivo, que ya cuando tú tienes ya que meter mano, porque el cuarto es el peligroso, que es el colapso. Entonces el mantenimiento debe ser predictivo, preventivo, correctivo. Y después del correctivo, si tú no usas el correctivo, la estructura va a colapsar. Wow. Entonces seguimos aquí. Edificación muy, muy antigua. Lo segundo que me dicen los expertos que vinieron, tú tienes, no es un edificio normal con muchas columnas, tú tienes luces largas, o sea, tú tienes unas vigas, como era un cine, tú no te puedes tener columnas en el medio, tus luces son largas, entonces tú tienes que cuidar tus luces porque al ser tan largas. Cuando tú dices luces, ¿significa qué? Luces en ingeniería es, imagínate un plato de una casa largo, pero no tenga una columna en el medio, esas son luces. Ok. Entonces, era un cine, tú no puedes tener nada en el medio, son luces largas. Hay que tener cuidado con las cargas, porque las luces largas, al no tener columna, hacen un buen trabajo, pero tú tienes que tratar de no llevarla al límite, porque tú tienes 0 columna en el medio, que una columna te hubiera salvado el colapso. O 2 o 3 columnas, sencillamente tu techo se apoya, no en los extremos, sino se apoya en más, aparte del extremo, en el medio, esto te da una resistencia mayor, que ese edificio no la tenía. Yo vi el informe que hizo la Procuraduría. Establece que ellos quitaron las columnas existentes sin autorización de las autoridades. Y yo lo que no logro entender, lo vamos a hablar un poco más adelante, cómo es que estas personas no están, los técnicos que recomendaron esto, las empresas que hicieron esta operación, no están en el expediente. Pero vamos a seguir, sigue. Bueno, si quitaron columnas que eran vitales, con más razón, esta luz es larga, tú tienes que cuidarla un poquito, porque tú quitas columnas que refuerzan tu techo y al quitarla, tienes que tener un poquito más de cuidado de no sobrecargarlo, porque está llevando tu edificio al límite. Aquí viene la parte interesante. Filtraciones. El sistema post-tensado. El post-tensado, tú tienes, que salió un reporte, que es un edificio post-tensado, tú haces tu molde, le pones un tubito dentro, vacías tu losa, tu plato, tu techo, como tú quieras. Era una viga T, significa que tiene una estructura. Bueno, el caso es que tiene un cable por dentro. Ese cable hay que revisarlo constantemente, y más en ambiente salado, porque ese es el cable que te hace el trabajo. Ese cable, repetimos aquí, vamos a repetir otra vez, el concreto, tú lo aprietas a 300, 400, depende de la calidad del concreto, kilogramos por centímetro cuadrado, tú lo aprietas y él no rompe. Muy fácil. Depende de la calidad que tenga. Qué tanto cemento tenga la mezcla, más o menos, qué tanto aditivo. Pero si así es como a 300 libras, tú lo apretando en un banco de prueba y él rompe, ya tú dices, bueno, la resistencia de ese hormigón es 300, 330. Cuando él rompe, ahí te marca una aguja a cuánto rompió. Es una bomba hidráulica. Pero el concreto tiene un problema. Si tú lo alas, él se va. Él tiene, si rompió a 300, a 30 lo alaste, ya rompe. Entonces, tú tienes que cuidar tu acero con la vida, porque ese acero es el que va a impedir que el concreto haga esto. Entonces, el potensado que te aprieta, te mantiene tu losa larga, agarrada, amarrada. Si eso se ablanda o se afloja, va a ser esto el edificio, porque no tiene que lo ale por los extremos. Entonces, ese cable potensado en un ambiente salado, cambio climático, lluvia ácida, debe siempre ser revisado y cuidado y analizado. ¿Cómo está? Si tiene corrosión o no tiene corrosión. Realmente cuando tu edificio hizo esto, o
según el experto que vino, posiblemente, porque hemos buscado la Fundación Sodoprotec, nace luego del YESE, que es la Sociedad Dominicana de Protección de Estructuras, es una ONG, está buscando y ayudando y advirtiendo para que cosas así no sigan pasando. No, jamás. Entonces, el cable del potenzado pretensado, según lo que vinieron y según fotos que hay ahí, todo ahí tenía corrosión. Estaba corroído ya porque había permeado. ¿Tú tienes fílmicas de esas? Hay fotos de cuando ellos vinieron y si tengo fotos de toda la corrosión que hubo ahí, porque realmente si hay un colapso, normalmente donde más primero se investiga es el acero. Si el acero se fue, se va a la construcción, porque el acero es lo que te la mantiene en tracción. Y también si hay carbonatación, es un caso, es un tema. Entonces el concreto tiene que carbonatarse porque no es él solo, es todo. Pero si un edificio tiene 60 años recibiendo agua salada, es el punto que ellos más se enfocaron. Ingreso de cloruro y sales marinas, normal, tú estás frente al mar. Entonces, si esas sales se acumulan en tu techo y te está entrando agua al edificio de hace años, esa agua que está entrando te va a caminar hacia el acero, te va a caminar toda la construcción. Eso es algo que se resuelve, atención pueblo dominicano, con una capa de un sellador adecuado y ya, bien hecho. Es un tema, pero aquí que no podemos dejar que el agua entre a la estructura. Si entra a la estructura, te va a matar tu varilla. Entonces, el punto 7, el punto 6 dice ingreso de cloruro o sales marinas. Ya lo vemos. Lluvia ácida y contaminación, eso es a nivel nacional. Corrosión del acero de refuerzo, eso sí lo vimos nosotros, que lo vimos yo lo vi personalmente cuando yo fui con la persona que vino de visita a la fundación. Sobrecarga por finos recrecidos, ese es un punto donde yo haría mucho hincapié. Fíjate, el dominicano, por eso que nace la fundación, porque queremos que la gente se asesore. Y tenemos una página, y tenemos un Facebook, y tenemos un Instagram, y estamos ahí todos los días poniendo tips para mejorar la estructura. Fíjense, si usted tiene, un segundo, si usted tiene lluvia ácida corrosión en el acero, eso lo pudimos ver. Si usted tiene también la corrosión en los tendones de los cables, eso también lo vieron. La sobrecarga, que es la parte más peligrosa. Esa sobrecarga, la gente hace lo siguiente. Me está filtrando, sube una gente, dice un fino. El fino es una capa de concreto sobre tu techo. El diseño real del fino, primero, tiene que ser muy buen concreto para que no se vuelva una esponja y te chupe el agua. Y número 2, el fino se diseñó para llevar el agua a un punto o 2 puntos y sacarla del techo, del plato, para que no se acumule. Porque aunque tú no quieras, el sellador puede ser excelente, se te acumula, te lo va a ir atacando. Entonces, lo ideal es que el agua se vaya. ¿Qué pasa? Los dominicanos a veces no tenemos la asesoría adecuada y tú pones un fino, pero la mezcla no es una mezcla correcta, no es la mezcla de 1, 2, 3, 1 cemento, 2 de arena y 3 de grava, que no es la mejor, pero esa funciona. Te hacen una mezcla de una funda de cemento y 10 de agregado. Eso va a ser un fino muy poroso, te va a chupar agua. Entonces el problema no se va a resolver. Entonces tú vas a hacer otro fino encima. Si tú te buscas un analfabeto de la construcción, te va a decir, ponle otro fino. Tú vas a tener ya 2 cargas sobre tu techo. Después te va a decir, no, mira, sigue filtrando, hazle otro fino. Viene el tercero. Pero tú estás añadiendo carga a tu estructura. Pero estoy viendo que Jason subió una información. Sí. ¿Qué es esto? Mira, eso fue un trabajo que hizo Alicia Ortega, que lo puso en la televisión, donde se ven las capas de fino. Fíjate que cada capa te deja una línea. Es como los árboles, la madera, que te va dejando vetas. Déjalo en pantalla, Jason, por favor. Exacto. Ahí tú puedes ver las capas. Ahí estamos, o sea, de aquí yo veo una rayita de colores que cada una es una capa de fino. Entonces, o sea, eso fue en Yexé. Tenía varias capas. Sí, eso está ahí, eso se ve.
Se ven las capas. Pero, ven acá, pero yo he escuchado en varias, tú me estás dando dando información explosiva, porque mira qué pasa. Yo cuando escuchamos personas, me estoy filtrando, tírale un fino. Yo no sé si estas personas tienen la especialidad, tienen la información técnica para saber que un fino, si no se coloca como tú estás diciendo, en vez de ayudar, lo que hace es que hace más daño. Mira, te voy a decir lo que dice la norma mundial, porque esto vamos a leerlo con norma. Yo no, ahí lo dice, pero te voy a decir la norma. Dice, la norma ASCE7, ASI 318, ASCE7, etcétera, 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 te habla del fino y te dice que el fino, ¿tú sabes cuál es el peligro del fino? No solamente que no te sella, sino que te chupa agua y te carga más todavía. No, entonces tú tienes una esponja encima de tu techo metiéndole el peso del cemento más el peso del agua. O sea, tú dices que Yexet hizo 3 finos. No, ahí está la foto, ahí se ven. Ahí, 3 finos. No, hay 6. 6 finos. Ahí hay 6. O sea, que lo que hizo fue... Pero yo pregunto... Según la foto, ahí hay 6. Vamos siendo correctos, siendo justos, porque hay que ser justo. El que va a investigar e informar tiene que ser justo. Pero... vuelvo y digo, Antonio Espaillá, ¿hizo él eso? ¿O buscó una empresa? ¿O a empleados? ¿O qué sé yo, a particulares para que le hicieran eso? ¿Y pagó? ¿Esa fue una información inadecuada? Y yo pregunto otra vez, ¿por qué no están las empresas y las personas que hicieron ese trabajo, que recomendaron ese trabajo en el expediente? Lo que pasa es que, mira, Sociedad Dominicana de Protección de Estructura nace para que no sigan pasando cosas así, para crear ese asesores. Yo estoy poniendo en mi página cómo hacer un fino, qué mezcla poner, y después del fino no dejarlo solo. Eso lleva un recubrimiento. Hay varias marcas, hay varios modelos. Yo recomiendo la goma blanca, que es el mejor, pero hay muchos modelos. Entonces, tú le pones encima del fino un sellador para que el agua rebale, para que no, porque si pasa hacia el concreto va a ser una esponja. Entonces, tú tienes 2 problemas, tú tienes 3 problemas. Tienes la filtración, que no se va a parar. Tú tienes el peso del fino y tú tienes el tema de que ese fino está chupando y tragando agua. Entonces deja de llover, como decían en el campo afuera y sigue lloviendo adentro. Porque ya chupó el agua y la sigue soltando. Y hasta que él no suelta esa agua, él no se para. Entonces tenemos el grave problema en República Dominicana, que en este país se ha cogido con lluvia todos los días. Todo. Y volvemos al cambio climático, ¿no? Aunque tú me digas que no. No te preocupes, vamos a hacer un prueba sobre eso y tú vas a ver lo que te voy a explicar. Exacto, pero la lluvia constante, nos está diciendo que aquí estamos coincidiendo. Como estamos en el centro del Caribe, aquí coinciden muchas cosas buenas y malas. Estamos coincidiendo con todos los vientos y todas las nubes que pasan por el aire y nos están dejando caer esa agüita. Entonces tenemos el fino, oye, ¿cómo le llaman? El fino recrecido. ¿Por qué recrecido? Porque cuando se moja, él se empapa. Se enchumba, como decimos los dominicanos. Seguimos. Sobrecarga de equipos y tinacos. La gente me habla mucho. Mira, señores, déjame aclarar este punto, porque este punto es un tema importante. La gente dice, ahí arriba habían 4 cajones de aire cada aire tenía 200 toneladas. No era que pesaba 200 toneladas. Esto vamos a hacerlo a favor del conocimiento del pueblo dominicano. No, la justicia. Yo soy una gente... Exacto. Yo quiero la justicia. No, a nada de que... Los cajones del aire no pesan. No. Eso no pesa. Porque es un cajón con un motorcito, un panel que se llama un evaporador o un condensador y una tubería. Eso no pesa. Eso es más cajón que otra cosa. Y los tinacos tampoco. Los finos pesaban más. 2 minutos. Es que produce 100,000 toneladas de aire frío. O sea, eso es otra cosa. Se miden 12,000 BTU, el chiquito que tiene en tu casa. 18,000 el que le sigue un poquito. 24,000 BTU. Esos son 24. O sea, 1 tonelada de aire frío son 12,000 BTU. Entonces dicen, ese aire tiraba 100,000 toneladas. No era que pesaba 100,000 toneladas. Era que producía 120,000 BTU de frío. O sea, que la carga realmente que se alega no fue lo que dio al traste. Tú estás explicando las situaciones ambientales existentes y las posibilidades y el descuido. Vamos a llamarle descuido ahora. Yo tengo otras percepciones que posiblemente hayan tenido con esta operación. Voy a hablar en justicia, ¿eh? Vamos a hablar en justicia. Ajá. Espaillá no es ingeniero. No, yo sé lo que dije. Vamos a ser justos. Vamos a ser justos. Él me imagino que contrató a alguien. Él no es ingeniero. Exacto. Y tú confías en alguien.
Bueno. Y el alien a lo mejor no tiene la capacidad y dice, con un fin nos resolvemos. Yo creo que le dijo, resuelve. Va la persona porque alguien hizo el fino, alguien gastó el dinero, alguien trató de salvar la propiedad. Nadie quiere pelear una propiedad, nadie quiere que se le caiga un edificio, ni vacío, menos con gente adentro. Entonces yo entiendo que él se confió de personas que a lo mejor no tienen la capacidad. Pero yo entiendo que si tú haces un fino es porque tú quieres cuidar tu propiedad. No es porque él quiso que se caiga arriba la gente. No. Mira, yo de verdad, yo sé, esto es triste, lo que estamos hablando, es doloroso lo que ha pasado. Pero ahí eso fue una tormenta perfecta. Así lo entiendo. Entonces, yo entiendo que él quiso salvar su propiedad, lo que no tuvo la asesoría adecuada. Okay. Y eso es grave, porque es como que yo vaya a un médico a curarme un dedo y yo no vaya al especialista en manos, que yo tengo uno que es muy bueno, sino que yo vaya a un médico general o vaya a un enfermero. Entonces, por eso que tenemos que República Dominicana ir dando pasos. Sí, mira, tú sabes, antes de entrar, vamos a comenzar con un experto también, en unos segunditos. Mi hermana tenía que pintar su apartamento, ella vive en Suiza hace muchos años, y resulta que yo le dije, pero muchacha, porque tú un pintor, además, coge tú misma y cómprate, y demás, algo rápido. Y ella me dijo, no. Un pintor aquí en este país, para tú pintar un apartamento, tiene que ir a la universidad 2 años. Yo dije, pero tú estás relajando. Yo me reí muchísimo porque o sea, ahora que tú estás diciendo todo esto, estoy entendiendo lo que significa vivir en un país civilizado que tiene otro criterio. Pero antes que nada, vamos a darle apertura. Aquí tenemos a Marchena, el ingeniero Marchena, quien estará con nosotros y va a explicarnos. Ingeniero. Parece que está hablando. Ingeniero Marchena. 10 minutes. Ok, parece que está. 10 minutos. Tomó una llamadita en unos momenticos. Vamos a pasar entonces a Ángel Martínez. Ángel, usted escuchó lo que dijo este caballero. Sí, pero hay una cosa que yo escuché y que tú como presentadora de este conversatorio tienes que tomar en cuenta. ¿Cuál? Jesús, un experto, está hablando de una posibilidad. Aquí hay posibles causas, pero tú y Jesús están secundando el rumor público. ¿Qué es lo que el rumor público hace? No se derrumbó por negligencia. Y eso lo asume el Ministerio Público. Y tú y Jesús se arrastran y siguen el rumor público y únicamente están hablando de una causa. Aquí hay posibles causas. Sí. Cuando una persona se muere en Estados Unidos, ¿qué es lo primero que hacen? Vamos a ver de qué murió. Hay que hacerle una autopsia, hay que hacerle una radiografía. Entonces, lo que me preocupa enormemente, que los comunicadores y los expertos, como Jesús, que es un experto en esta área, y tú como comunicadores, me preocupa que estas personas que hacen estos conversatorios nada más ven una sola posible causa. Y eso es un error. El mismo Antonio Espaillat, que está manejando esto muy mal, horrendamente, también está dejándose arropar por esa posibilidad, por la única, que se derrumbó por negligencia de mantenimiento. Eso no es así, señores. Aquí hubieron varias causas posibles que no sean, porque aquí no se investiga. ¿Qué es lo que dice la señorita aquí? Pero el Ministerio Público no investiga, ella lo acaba de decir. Dice, el Ministerio Público no investiga aquí, porque las personas que pusieron esos pañetes, las personas que pusieron esas remodelaciones, debieron de traerse aquí y estar en el expediente, dice ella. Y como yo, abogado, y salta a la mente mía, que soy un investigador, ¿cómo es posible que todos los comentaristas y todos los programas de panel únicamente apoyen el rumor público? Y lo más fácil, que se cayó por derrumbe. Eso no es así. Aquí hay otras causas que la investigación revela. Pero, ¿Y cuáles son las causas? Causa 1. Usted lo ha dicho ahorita. ¿Cuánto duró la Torre Gemela? ¿Cuánto duró? Duró 38 años en pie. Y para poder derrumbarse, usted lo dijo, usted es un experto. ¿Qué es lo que pasa con el metal, con el hierro, con la varilla?
cuando recibe ácido o calor. ¿Qué es lo que pasa? O se rompe o se derrite, una de las dos. Usted lo dijo, usted es un experto. Sí, sí. Para tumbar las torres de New York, tuvo que chocar 2 aviones cargados de combustible y dar explosivo en la parte de abajo, que son cosas que están clasificadas. Yo escribí un libro, Espionaje Internacional, que identifica que ahí hubo explosivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el YC? El YC, señores, por viejo que sea un edificio, no vengan ustedes con el cuentecito que se cañó, dije porque hay un pañete, porque no, ahí hubo otras causas que no se quieren revelar. ¿Por qué sacan los escombros de ahí de inmediato y se lo llevan a Santiago? ¿Por qué trata el Ministerio Público de no permitir que expertos en explosivos vengan ahí a la escena? Ahí ese cuento del YC está mal contado. Y da pena que Antonio Espaillá, que es una víctima también, perdonen que de este lado yo estoy defendiendo la causa de Antonio Espaillá, porque veo que es una víctima, señores. Antonio Espaillá, ¿ustedes creen que Antonio Espaillá quería que se derrumbara esto? ¿Quién es el que pierde más de todo lo que estamos perdiendo aquí? Ok, fulano perdió su hermano, fulano perdió su esposa, pero Antonio Espaillá pierde lo que se llama en un empresario la sangre de se le derrumba un edificio. Usted lo dijo ahorita, nadie quiere que se le derrumbe un edificio. Claro. Antonio Espaillá, punto número 1, se está dejando comer por el rumor público, teniendo el engranaje que Antonio Espaillá tiene de todos esos medios. Mire, yo estuviera viendo todas estas versiones, todos estos canales. Aquí hay una secta satánica de la romana que amenazó con hacer un sacrificio en cantidad. Yo tengo la investigación y estaba ahí. Aquí volaron al día siguiente de derrumbarse YC 3 individuos expertos en explosivos españoles que estaban acusados con los terroristas de la ETA que ponían bombas en España. Y esos 3 individuos volaron de ahí de Punta Cana. Nadie ha hablado de eso. ¿Por qué esos 3 individuos que visitaron el YC por varias ocasiones, expertos en explosivos, por qué no se investigó esa línea de defensa? Nadie investiga otra cosa que sea lo más fácil. ¡Ah, se derrumbó! Y eso no es así. Hay que investigar todas las posibilidades. Aquí habían 2 narcos allá adentro que vinieron a cobrar aquí más de 50,000 kilos que tienen narcos, empresarios de este país, recursos que tienen del recurso de los kilos. Vinieron esos 2 narcos a cobrar esa fortuna que estaban ahí en el YC y murieron. Nadie ha investigado que el mismo DNI tiene información y tiene cruces de llamadas donde decían que esos 2 narcos que vinieron a cobrar esa fortuna había que asesinarlos, que no podían salir vivos de aquí y estaban ahí. Nadie ha investigado eso. Por eso que yo creo que ese cuento mal contado que le están contando al pueblo dominicano, que eso se derrumbó por obra y gracia del Espíritu Santo, eso no me lo como yo. Ángel Martínez explotó, ahora fue él que explotó. Vamos ahora sí tenemos al ingeniero. Ingeniero Marchena, ¿cómo está usted? Usted escuchó lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir Ángel Martínez. Aquí tenemos a Jesús Fernández, que acaba de ser el experto, que acaba de hacer un experticio sobre las posibles causas de la caída, todo lo que es corrosión y materiales. Ángel Martínez tiene otra tesis que yo tengo la combinación, porque yo digo, usted lo sabe que lo hablamos, le dije, Ángel, yo creo que ahí le faltan pedazos a esa historia. Y el hecho específico de que se llevaran el material, eso es para mí, usted lo sabe, Ángel, que se lo dije, eso es muy sospechoso como investigadora, como abogada, tienen que ver con asuntos penales. Dije, ahí le faltan pedacitos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Y yo quiero saber también quiénes para usted deberían estar siendo procesados, que no están en el expediente y que para usted, en su experticio técnico, deberían estar siendo procesados. Dios mío. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de expresarme. Recuérdate que es de Marchena, no Marchena. Yo soy familia del capitán Eugenio de Marchena, que durante la dictadura te sacaron las uñas y los dientes por complotar contra el tirano. Wow. Okay, hay una calle que se llama Capitán Eugenio de Marchena. Uh-huh. Bien, eso nada más para aclararte cuánto mi apellido. Okay, Lo otro,
Ángel, es difícil cuando Ángel está en un programa porque Ángel se va bien profundo. Sí. Y es un análisis muy profesional que hay que hacer. Además, como él tiene el temperamento de investigador, pues es muy diferente el tema de Jesús y yo, que somos ingenieros. No llegamos a tanto. Ángel tiene como un sexto sentido. Pero, con todo el respeto, a mí me parece que este país todavía le falta mucho para hacer planes de atentados terroristas y cosas así. Si tuviéramos en el Medio Oriente y viniéramos de una casta de gente que desde chiquitito, desde niño, lo entrenan para armar bombas y demás esas cosas, yo no descartaría 100% eso. O sea, este es un país, inclusive los explosivos acá se manejan con mucha rigurosidad. Yo tengo un amigo que se llama Abel Cortorreal, que inclusive se lo voy a presentar a Ángel para que pueda él hablar con Abel, que trabaja con explosivos desde hace muchos años, en minas. Y eso es un tipo de dispositivo que está muy restringido. Aparte de que habría que colocarlo, hacer un plan, y no me parece que todavía tenemos familias aquí que pudieran hacer esa concatenación de eventos para que suceda. Pero yo respeto mucho la opinión de Ángel y en la vida todo es posible. Ahora vámonos entonces al punto de vista de lo que considero que podría darle sentido a esto. Hay dos tipos de negligencia, que es la palabra que se ha mencionado siempre, esa es la que está ahora mismo en el tema. La negligencia civil y la negligencia penal. En la penal está la negligencia criminal. Y ahí, en la negligencia criminal, está la parte de consciente del riesgo o no consciente del riesgo. ¿Quiénes estaban conscientes del riesgo y quiénes no estaban conscientes? Porque ahí viene la parte de dolo, la intención delictuosa, que creo que lo dije en un programa ayer. Entonces, la negligencia civil, la carga recae sobre la víctima porque ella es la que tiene que probar si hubo negligencia. Pero en la penal recae sobre los fiscales, que es lo que tienen que demostrar si hubo una negligencia para poder condenar y por delito imputado. Entonces, eso es algo que los abogados manejan a la perfección. A veces, por temas de dinero, intereses, estas son cosas que se le dan una diferente interpretación, dependiendo del color como se mira, el cristal como se mira la vida. Pero hay algo que no se ha dicho en ningún programa y te lo voy a dar como primicia a ti, a Jesús y a Ángel. Y es el hecho de que nosotros somos signatarios de unos acuerdos internacionales de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Y el derecho a la vida, a la integridad de la vida, es uno de los principales. El derecho internacional nos vulnera también y nos alcanza. Y la CAT, que es miembro también de la OEA, y ellos les corresponde determinar si hubo una responsabilidad estatal. Porque aquí le han querido, y no quiero tampoco defender al señor Espaillat, le han querido cargar todo al señor Espaillat. Aquí hay una responsabilidad compartida también, como lo he dicho en otros programas. El Estado Dominicano tiene su responsabilidad. Claro que sí. Porque así como cobra por un sitio de espectáculos públicos, por el solo hecho de cobrar, ya hay un paso para responsabilidad. Usted cobra, usted tiene un vínculo con el que usted le cobre o al que usted le cobra. Entonces el ayuntamiento, obras públicas, yo sé que se van a sentir mal mucha gente, y más uno siendo político, va a decir, pues, ¿y este ingeniero hablando mal del Estado? O sea, yo lo que apoyo es a la ciudadanía, y la verdad, a mis ciudadanos, a mis dominicanos. Siempre lo he hecho así. Me he perjudicado muchísimo, he dejado de ganar millones de dólares con eso, pero siempre será así, porque así fui educado. Entonces le corresponde al Estado pagar una cuota de más responsabilidad que el dueño del local o la familia dueña del jet set. Mucho más, porque ellos tenían que cada remodelación inventariarla, cada paso que se dio ahí, hasta una pinturita, lo que sea, debió haber estado inventariado y aprobado, ya sea por el Ayuntamiento o Obras Públicas. Entonces, el Estado, cuando no previene que un actor particular
haga un acto de negligencia, cuando no lo previene, pudiéndolo prevenir, entonces es responsable de la integridad de la vida por omisión o por un temor. Entonces, ningún abogado he visto aquí que está planteando esa tesis. Y eso ayúdenme a que esto se pueda hacer viral, esta conversación. Yo lo estoy planteando, yo lo he dicho. Yo he dicho perfectamente que, por ejemplo, Carolina Mejía debería estar siendo investigada, parte del expediente, porque el hecho de no supervisar que fue lo que provocó que llegáramos a donde estamos. Mira, eso es muy importante, que el Estado se vulnere en cuanto a responsabilidades, porque estamos perdiendo miles de millones de dólares en obras de mala calidad. Sí. Yo me he reunido con personas muy VIP, personas que he considerado lumbreras, y me he alarmado por el hecho de que dicen, bueno, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Y la ingeniería, y las leyes, y las normativas, hay muchísimos libros con normativas, más gruesos que la Biblia, y está todo ahí, pero sin embargo, la calidad, la pericia, la prudencia no está presente en la República Dominicana. Y estamos huérfanos de eso. Sí, yo le pregunto. Estamos huérfanos. Yo le pregunto, ingeniero, las 48 horas donde ocurre un asesinato, un siniestro, un crimen, lo que sea, un crimen de cualquier nivel, son vitales para que la investigación pueda ser seria, honesta y convincente. Quiero una explicación técnica de su parte. ¿Por qué razón usted entiende que hay una remoción de los escombros cuando realmente el Ministerio Público no ha hecho un levantamiento del mismo? ¿Por qué trasladado quién autorizó esa remoción? Y para mí esta persona debería ser parte de la investigación, debería estar siendo procesado. ¿Quién ordenó la remoción de lo que podría ser parte del cuerpo del delito? Y sobre todo, ¿cómo una persona, usted le quita parte de la prueba de delito? ¿Cómo puedo yo unir los cabos y dar un experticio totalmente convincente? No estoy diciendo que estoy en desacuerdo de que hay una responsabilidad del señor Espaillá y su empresa, sino que hay que tenemos que buscar diferentes situaciones para llegar a la verdad. Entonces quisiera que usted me dijera por qué pasó eso y se lo lleva de que para Santiago. Porque dígame usted por qué, sin avisarle a nadie, que por qué se llevaron ese material, qué había ahí que no quería que se viera, que se sepa. Ay, Dios mío. Bueno, te lo voy a poner bien sencillo, desmenuzado. Una persona muere por un accidente aéreo o se quema viva o lo que sea, y usualmente va donde el odontólogo. Okay. El odontólogo tiene los registros de su dentadura. Por ejemplo, pueden haber otras cosas más. Ese registro de la dentadura, que es lo que debió haber llevado Obras Públicas y el ayuntamiento, te dice si esa persona que está carbonizada, que ya tú no puedes determinar ni siquiera por vía forense, porque ya no queda casi nada, era la persona que tuvo el accidente. O por otra cosa más, pero siempre los antecedentes, lo que está, los registros, antes de, que también se lo había conversado esto con Jesús, antes de el peritaje, es el que debe hacerse, el que debe investigarse. ¿Qué existía antes? Se cayeron las columnas, los pedacitos de hormigón se esparcieron por doquier. Todavía es más importante el análisis de los as-built. As-built significa cómo se construyó, qué se hizo. A partir de ahí, la historia, los antecedentes. A partir de ahí, tú tienes todavía un buen ingeniero civil
tiene todavía mucho más seguridad de qué sucedió. Si se llevaron una varillita por ahí o se llevaron una cuanta, bueno, lo bueno hubiera sido que se hubiera quedado todo intacto, ¿no? Para foto y demás. Pero el método científico, el método de análisis estructural, era el diseño de esa losa, qué tenía colocado ahí, que el acero, el ciclo de vida del acero, qué grado era el acero, qué resistencia tenía el hormigón cuando era un cine. Eso era lo que pasaba. Y ahí las autoridades, yo estoy seguro que no tienen nada en sus archivos, no llevan inventario de eso. Estoy seguro de eso. Eso no ha salido a la luz pública. No está bien, que se haya llevado, no tenían que haber puesto unas cintas de esas que ponen en los accidentes y nadie se acercaba ahí para nada. No está correcto. Pero ya que sucedió, tú podías también extrapolar e interpolar con los registros. ¿Y ahora qué sucede? Esos registros no existen. Parece que las inspecciones nunca se hicieron. No sé, bueno, nunca se hicieron. Dijo el Ministerio Público en su informe que ellos quitaron columnas estructurales y que nunca pidieron permiso a las autoridades. Eso es lo que me informaron sobre el hecho. Y yo ahí mismo. Eso? ¿Dónde lo dice? Sí, yo tengo ese informe. Sí, yo lo tengo hace mucho. Yo hice varios programas en La Quinta Pata y donde Ariel Lara. ¿Y por qué si quitaron la columna? No lo paralizaron. ¿Por qué si quitaron la columna? Pero mira, oye Orozco, oye esto, lo que tú acabas de decir. Sí. Oye bien. Quitaron la columna. ¿Y por qué no cerraron el local? No, porque ellos presuntamente las autoridades no se enteraron de eso. Presuntamente. ¿Cómo saben que se quitaron la columna? Porque ahora que lo saben. Ahora que se descolapsó es que lo saben. Ahora que lo saben. Y el Ministerio Público fue que lo estableció. Y yo pregunto, esa caída, homogénea, cayó no por parte, sino que todo el techo cayó. Pancake. Ahí tengo yo como pancake. También, porque yo también tengo con Ángel, coincido con eso. Hemos hablado sobre eso. Yo le digo, yo no entiendo cómo cayó totalmente unísono, porque yo he visto demoliciones en Estados Unidos, en otras partes del mundo, donde se ponen dispositivos como explosivos en áreas y cae como específicamente lo que yo quiero. Una demolición programada, sí. Programada. Entonces yo pregunto, controlada. ¿Cómo es posible que esto cayó como si fuera una sola pieza, todo a la vez en el mismo lugar? Yo, no sé, hay algo que yo necesito que ustedes me expliquen. Porque hay una diferencia entre resistencia y rigidez. La rigidez es la cualidad que tiene un material, ciencia de los materiales, que trata de no deformarse, para que no se deforme. Pero la resistencia, cuando tú la pierdes, se rompe. Aquí no hubo rigidez, aquí hubo falta de resistencia. La losa no resistió más. Hubiera sido un don, una bendición de Dios, que hubiera tenido rigidez. Y entonces ahí sí la gente le hubiera dado tiempo de salir o actuar. Pero fue un efecto pancake. Eso pasa, es característica de los materiales, ciencia de los materiales, rigidez o resistencia, y de ahí se derivan muchísimas fórmulas. Entonces, y por eso también algún sonido como el tipo de explosión, que pudo, y yo esto se lo digo a Ángel, cuando hay un colapso tipo pancake, antes de caer, ya hay una explosión. Porque es que se desintegra todo. O sea, además recuérdate que la velocidad del sonido es menos rápida que la de la luz. El sonido es más lenta, es mucho más lenta. O sea, a veces es como el cuento del rayo y el relámpago. Si tú oyes un día un trueno, pues dale gracias a Dios, porque el rayo no te cayó encima, porque tú primero oyes el trueno y la gente, ay, me asusté. No, tú tienes que ponerte alegre porque no te cayó el rayo encima, porque son diferentes velocidades. Entonces, eso sucede en esa parte. No descarto nada, lo que se está hablando en el programa, bueno, es posible. Yo lo que digo es que para poner bombas y explosivos, óyeme, tiene que ser algo medio diente, una vaina, qué sé yo, pero aquí es muy
que yo sepa, aquí ha habido atentados terroristas así, bueno, la Granada de la Junta Central Electoral, ¿verdad? Hace muchos años de eso. Pero después que yo sepa, me pueden refrescar la memoria, no creo que haya habido una colocación de explosivos en un lugar. Pero bueno, no obstante, eso es lo que quería decirle. En el caso, por ejemplo, espérese un momentito, en el caso de San Cristóbal, está más claro que todavía hay 17 personas que no ha aparecido su cuerpo. Su cuerpo no se sabe, es esta gente, o sea, ni polvo quedó. ¿Cómo es? ¿Cómo pasó esto? Sí. O sea, Pelegrín Castillo ha dicho, déjeme un momentito, un segundito. Pelegrín Castillo ha dicho en varias oportunidades que eso fue, que las autoridades deben decir la verdad de lo que pasó ahí, porque eso no es, ese cuento no es el que existe. Sobre todo, aquí han estado pasando incendios forestales, que ustedes saben bien que eso no era usual. Recuerden bien que incendios, y se le endonaron a los haitianos, que en diferentes elementos. Y también él ha visualizado un elemento que es la quema de animales, de por ejemplo, personas que se han opuesto a la invasión haitiana, le han quemado. ¿Usted me entiende? Entonces, yo quiero que usted nos diga, ¿qué usted considera sobre eso? Mira, déjeme decirle algo. Hay diferentes tipos de situaciones dependiendo de la naturaleza de la actividad. Un incendio en un bosque lo puede ocasionar también una botella que tú rompes de presidente o de alguna bebida, y es como una lupa. El sol le da a la botella, hay un poquito de paja en un sitio y se produce un incendio. Una persona piromaníaca, esa que le gusta prender fuego, piromaníaco, o por una maldad puede pegar el fuego porque no le pagaron a alguien que tiene un salario de un guardabosque, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ingeniería civil, que hay temas de física, matemáticas, resistencia a materiales, laboratorios, donde hay todo, no son árboles, es una ciencia donde tú tienes una serie de pasos para que suceda algo. Los procedimientos de esto de San Cristóbal, todo el paso en cadena, ¿no? Cuando algo, porque tú comienzas con un pasito, después va a otro pasito y todo se va concatenando. Pero ingeniería civil es diferente a un bosque o a lo que pasó en San Cristóbal. En San Cristóbal yo tenía entendido que habían unos tanques y unos gases y algo ahí que no fue manejado bien a nivel químico. Y también está la imprudencia, porque hay mucha imprudencia en el país. Pero en ingeniería civil tú tienes todo un procedimiento que depende de varios profesionales y de varias normativas. Cuando tú tienes un accidente en una carretera, por ejemplo en Baní, la circunvalación de Baní, que hay tantos accidentes todos los meses, falta peralte. ¿Pero qué pasó? La persona que estaba haciendo el asfalto o la que estaba haciendo el subpase, ¿por qué no le dio el peralte para un diseño de una velocidad? Esa persona posiblemente no tenía el experticio para hacerlo, pero no tenía la maldad. En esa parte, porque él no podía decir, bueno, yo estoy trabajando para una empresa, yo no voy a hacer el peralte a esta autovía, yo sé que se van a matar muchas personas. Esa persona es más difícil que el ingeniero civil, porque tiene que cumplir la normativa y tiene que tener una ubicación, tiene que ubicarse el Estado, y van los supervisores. Es más difícil que una supervisión de un bosque o una supervisión de una fábrica de San Cristóbal. Aquí hay una serie de pasos que cumplir, porque si no, no te pagan, porque tú no cumples. Por eso, porque hay unas normativas que están en los libros, y Jesús sabe de eso. O sea, inmediatamente queda desvelado el problema. Y ya viene entonces el accidente del vehículo, que se sale de la autopista, hay accidentes, entonces vienen ya las muertes y viene el problema. Pero en la ingeniería civil, en la construcción, el procedimiento es diferente al incendio de un bosque, por ejemplo, o algo, porque es más exacto, hay ciertas más exactas ahí. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración
Y yo lo que creo es que, como en principio, ya para por no abundar mucho, hay que juntar hay que juntar todas las cosas. No se puede dejar ni un solo elemento fuera, ni uno solo. Estoy muy de Ni uno acuerdo. solo. Ni uno solo. Pero sí me gustaría, Carmen, que tú pregones ahora y divulgues. Y mira, no me importa si la gente comienza a criticar lo demás, que tiene que entrar el factor internacional y la responsabilidad del Estado dominicano. Pero no solamente el de ahora, eso es muy atrás. Exacto. Los archivos, ¿qué hacen con los archivos? Sí. Pero los otros días estaba remodelando un hospital y quemaron los antecedentes médicos de más de 40 años de personas y pacientes. Wow, Los quemaron. wow. Los quemaron. Oye, los archivos. Eso es tesoro, eso es oro. Wow. Porque es el récord completo. Entonces el Estado tiene que tener obligatoriamente sus archivos. El no tenerlo es impunible. Porque ahí hay que tenerse la historia de todo lo que pasó. Ese es el 80% del resultado de un peritaje. Entonces, la parte internacional, que es a la única que le tenemos miedo, porque aquí localmente nadie le tiene miedo a nadie. Ahora, cuando tú mencionas, viene algo internacional, entonces ahí el dominicano comienza a pensar, espérate, aquí me puedo joder yo, porque yo no tengo mi primo que vaya a decir, deja esa vaina así, ponlo opaco, ocúltalo, o mira, yo te voy a dar tanto para que tú no digas la verdad. Pero cuando viene gente internacional con prestigio, entonces vamos a meter a la Comisión Americana de Derechos Humanos, vamos a meter a la OEA, búscate un abogado y díselo a las víctimas, que por ahí es más rápido y más seguro que solamente cayéndole atrás a los propietarios. ¿Ok? Y ya para finalizar con usted, el juez apoderado, que está conociendo el proceso, ha ordenado un peritaje particular a pedimento de los implicados hasta ahora. Faltan más. Falta el Estado, falta el municipio, faltan las personas que hicieron esos trabajos, las empresas también, y muchas personas más faltan en ese expediente según lo que nosotros visualizamos. Y yo pregunto, ¿qué puede aportar al proceso este peritaje? Porque como quiera, en resumen, en español, lo que diga ya todo el mundo le va a caer muy mal, aunque sea la verdad. Y yo no entiendo por qué un juez, en vez de decidir que se haga un peritaje a nivel particular, ¿por qué no ordenó el tribunal hacer un peritaje internacional para que informara al país y al mundo que está pendiente de este resultado lo que realmente pasó ahí? Bueno, recuerda, no soy abogado, pero el sentido común, que es el menos común de los sentidos, sí, así me es. dice que sí, él debe tener derecho de pedir algo que si ya hubo uno, por una parte, la otra persona podría tener el derecho de ir en igualdad de condiciones también y exigir su peritaje. Pero déjame decirte algo, no se preocupe por eso, porque mientras más van en detalles, más se van saliendo las cosas. O sea, si ahora un peritaje comprado o manipulado en temas, y Jesús lo sabe, en temas de ingeniería, dice que ahí hubo una situación diferente porque resulta que una esquina de la edificación no tenía la misma resistencia o tenía una filtración diferente a la de la otra esquina. ¿Y cómo lo va a saber si no tiene nada antes? No. Y no tiene los residuos. O sea, pero eso es lo que yo quiero entender. Explíqueme eso. O sea, ¿de dónde va a partir? ¿De dónde va a partir? Si no hay nada, borraron el expediente. Ese expediente
anterior está borrado porque no aparece. Carmen, Corazón, ¿te puedo hay una opinar? aplicación en Ok. Google que se llama TimeLapse. Ujú. En el Google nuevo, tú te puedes ir hasta 10 años atrás. Hay la forma, si tú miras la azotea, cuando la azotea tiene filtraciones, hay cosas que se ponen o no, se ve claramente. Inclusive hay un Google tan moderno ahora, bueno, lo están utilizando ahí en Medio Oriente, que tú puedes ver hasta la colocación, hasta el material y todo eso. Lo que tienes que hacer es hacer el experticio internacional. Y con Google tú te puedes ir una semana antes de la losa colapsar. Y tú puedes analizar, y un buen analista, claro, no puede ser de noche, tú puedes ver, mira, esta parte de la losa estaba muy deteriorada, le habían puesto una lona asfáltica y la otra no. La lona asfáltica se filtró por debajo, porque las lonas asfálticas no sirven ninguna, se mete el agua por debajo después que se pincha y pudre todo. Y Jesús sabe, porque Jesús sabe lo que ya eso es otro tipo de material que entra en los poros del concreto, etcétera. Eso es un tema muy largo. Pero tú puedes, hay formas de investigarlo. Ahora, cuando hay intención de hacerlo, bien hecho. Ay. Okay. Y eso es lo que pasa. ¿Dónde está la intención? ¿Dónde está la intención? ¿Hacia dónde va? Si consciente de riesgo o no consciente de riesgo. ¿Estuvo consciente o no consciente? Porque hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Yo lo comprendo, Realmente. como abogado lo comprendo totalmente. Ahí está el detalle, porque esos señores en justicia, miren, la justicia, una cosa es lo correcto y otra cosa es lo justo. Y ahí tenemos nosotros que empeñarnos para darle a la gente las herramientas reales para que entiendan la situación, Y déjame decirle algo, y lo hago público ahora. Por ahí tiene que haber, porque todo el mundo toma fotos. Ahora todos somos periodistas. Oh, claro. Yo estoy seguro, Así es. yo estoy seguro que personas que subieron a la azotea para hacer temas de impermeabilización tomaron fotos. Por ahí debe haber personas temerosas con las fotos en el celular que no se atreven a meterse. Ese problema no es mío, ese problema no es mío. Yo le sugiero a cualquier, porque han ido saliendo más videos, fíjate que han salido más videos, Sí. que no se desesperen. Yo le sugiero, ahí miren mi condolencia de verdad, que eso me duele en el alma, que no se desesperen, que la desesperación es la madre del fracaso. Al pasito, pero sin pausa, ahí constante, incipiente, ahí intensos. Y tú vas a ver que hay personas que tienen cosas en sus manos. Ahora me puedes decir, mira esta foto, mira aquí. Y entonces ningún juez, por más que le pongan una evidencia tan clara, no va a poder echar para atrás. O sea, claro, sí, tienen que incorporar la parte internacional. No se queden en lo local. Vayan a la parte internacional, al CAT y a la OEA y soliciten la negligencia del Estado, la negligencia civil, penal y criminal del Estado. Oye, que lo que yo estoy diciendo me va a traer muchos problemas, pero no me importa. Esa es la verdad. Yo lo he dicho. Bueno, Yo lo he dicho en muchos programas que me han invitado. Ingeniero, muchísimas gracias. Quédese aquí, que aquí está Ángel Martínez pidiendo la palabra. Ingeniero. Ya usted sabe. Ingeniero, mire, lo que me extraña es, ingeniero, que Antonio Espaillá no se defiende. No hay nadie la única persona en este caso que ha sacado las posibilidades, soy yo. Antonio Espaillá está como anestesiado, número uno. Número dos, me extraña que los abogados de la víctima, por favor, los abogados de la víctima, ¿por qué no demandan al Estado? Aquí ¿quién tiene más dinero, ingeniero? ¿Antonio Espaillá o el Estado? Aquí el primer responsable de esto, atención pueblo dominicano. Así es. Antonio, despierta. Por favor, este hombre está como anestesiado. Aquí el responsable, tú eres una víctima, Antonio. El primer responsable aquí es el gobierno. El que tiene más plata es el gobierno. Ustedes, abogados, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Demanden al gobierno, que es el primer responsable de esta catástrofe. Pero déjeme decir una cosa, don Ángel Pérez. Óigame bien. Yo estoy de acuerdo con eso y lo he dicho.
varias veces. Lo que pasa es que el gobierno, oiga lo que hizo, agarró la persona que él tenía ya resolviendo los problemas con los políticos que presuntamente han sustraído bienes del Estado, agarró y lo mandó, o sea, el gobierno está controlando el hombre esto. renunció y vino a encargarse personalmente del caso Yexé. Y el abogado que está representando a Yexé, coincidencialmente resulta que es el que representa al gobierno y a funcionarios del gobierno específicamente y también a personas que son funcionarios porque también son empresarios que también son funcionarios. Pero ¿por qué Antonio ahí es que voy? Antonio Espaillá no se defiende. ¿Qué es lo que pasa aquí, Antonio? ¿Por qué tú no te defiendes? Si tú tienes posibilidad de defenderte. Es que no, este hombre está es como que está embobado, como que tiene, ¿qué? Valeriano, no sé qué. Miren, hay una situación y yo quiero que el pueblo dominicano entienda esto. Se manipula mucho la opinión pública y se lleva para donde usted quiere y necesita. Cuando estamos haciendo una investigación, no podemos descartar jamás las teorías que hay. Simplemente lo que tenemos es que buscar las posibles causas. Estamos haciendo... Nada se puede descartar. Nada se puede descartar. Lógico. Nada se puede descartar. Yo cuando tengo un caso, yo comienzo a buscar de aquí, allá, acá, porque posiblemente lo que el expediente diga, y me ha pasado, nada de lo que está en el expediente resulta siendo cierto. Eso ha pasado miles de veces, millones de veces en el mundo, porque con el expediente lo hace una persona. Sin embargo, cuando usted es acucioso y comienza a ver los elementos de una forma u otra, usted va entendiendo muchas cosas y ahí es que usted puede precisar. Claro, todo tiene que ser investigado y soportado. Demanden al ayuntamiento. Claro. Demanden al ayuntamiento. Claro. Demanden al gobierno. Eso es lo que tienen que hacer la víctima. Jesús. Y por último, si logramos esa jurisprudencia de que por primera vez el Estado yo no había terminado. se ha demandado, pero mira, con todo el peso de su misma ley, entonces la República Dominicana va a cambiar. Va a cambiar porque habrá temor y habrá vergüenza. Y a obras, cañadas que se pavimentan, obras mal hechas que causan inundaciones, pozos mal hechos, carreteras mal diseñadas, edificios mal construidos, toma de decisiones de transporte, energía, agricultura, productos que sembramos que no deberíamos sembrar, mercadeo, todo lo que es el Estado. Si hay una jurisprudencia de que el Estado no puede hacer lo que le dé la gana, ni puede ser tan imprudente y tan sinvergüenza, entonces la misma gente que vivimos dentro del Estado vamos a comenzar a cambiar y a tomar las cosas más en serio. Y nadie se atreverá a tomarlo a la ligera para que mueran nuestros ciudadanos. Pero esta es una buena oportunidad para eso. Que haya una jurisprudencia. ¿Tú te acuerdas del caso del Yeser que llegó a tal? Pues mira, este caso se parece al otro. Así es. ¿Se parece al otro? Así es. ¿Qué pasa? Y ya por último, ¿qué pasa si en la extensión de la línea 12 del metro pasa lo de Adamuz en España? Tú sabes el chisme que hay en España ahora. Tienen 3 meses que si fue el operador, que si fue el del fabricante del tren, se mataron 45 personas y hay 150 heridos de gravedad. Pero no se sabe porque el Estado, espérate, no, hay que ir hasta las últimas consecuencias y no descartar nada y crear responsabilidades en proporción, la proporción, y ese local debió haber tuvo tiempo para que se parara, se remozara obligatoriamente, si no ahí no podía, eso no era un espacio para personas, hubo tiempo y dio señales. Ahora, las señales, las instituciones que son multiuso, mucha gente, porque en el ayuntamiento no hay muchos arquitectos, y no hay muchos ingenieros, y no hay muchísimos inspectores. Ahí está. Conchole, supongo que uno le ha cogido miedo, pero por lo menos una institución y obras públicas. Oye, obras públicas, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no? Esa es otra, también tenía que hacerlo. Son responsables. Bueno, pues yo lo dejo porque muchas gracias.
Gracias, ingeniero, gracias. Un abrazo en verdad para ustedes. Igual, muchas gracias. Un placer. Igual, mamá. Jesús. Me queda mi listadito aquí, me quedan 3 puntos. ¿Verdad? No, pero claro, yo quiero escucharlo porque yo sé que realmente tenemos que escuchar, señores, todo y sobre todo gente experta, porque hay muchos agoreros pagados, personas que tienen intereses particulares que están manejando los hilos de esta situación, y yo confío, Jesús, yo lo conozco hace muchos años, no diga el tiempo para que no terminemos enemigos aquí, porque no se puede. Pero es chiquitico, muchos años. es chiquitico. O sea, y hemos militado la misma fe cristiana, o sea que sé que tiene su formación cristiana y tiene el interés genuino de la solución de los problemas del país y del esclarecimiento de este terrible hecho que conmocionó a la nación. Entonces, mira, ¿qué más encontramos aquí según el expertise de los expertos que han llegado y demás? Ahí hubo deficiencia del drenaje, claro, se acumulaba el agua encima, o sea, no había un drenaje adecuado. Ahí teníamos falta de mantenimiento preventivo profesional, porque dicen, según lo que vimos en las redes, tenían 2 muchachos extranjeros que se encargaban de hacer las mezclas de otros muchachos. O sea, ahí no había una especie de... O sea, dos extranjeros, esos son también de los que deberían estar en el expediente. Mira. 2 extranjeros sin nombre ni cédula. Se llama uno el Flaco y otro no recuerdo el nombre. Bueno, imagínate tú. Ahí arroja el sistema que había falta de mantenimiento preventivo profesional. Dice reparaciones anteriores insuficientes. Lo que él decía, la lona asfáltica. Ya pongo un fino, pongo una lona, o sea, al final el problema seguía. Decía cambios del edificio, de lo que aquí llamaríamos una deficiencia, porque se cambiaron columnas, se quitaron. O sea, hubo una deficiencia en el diseño original, hubo un cambio al diseño original. Eso lo arroja la UNESBIE con el estudio que hizo. Uh-huh. El mantenimiento preventivo faltó porque tenemos gente dando mantenimiento, pero no es un mantenimiento que resuelve. Entonces tenemos pero eso indica, eso es bueno en un aspecto, porque indica que la voluntad de resolver el problema estuvo. Claro que sí. No. Vamos a ser honestos, señores. O sea, yo entiendo perfectamente de que si tú no buscas los adecuados, sobre todo cuando tú tienes gente, 800 personas dentro de un espacio, claro, y tú juegas con una cosa así, eso no es, mira, ni de juego. No, claro. Y tú, en vez de parar y decir, no, esto no está apto para personas, entonces agarran y meten 800 personas y vamos a hacer fiesta. Exacto. No, así no, mi amor. Entonces aquí hay un punto que la gente lo ha obviado, porque este es un país que estamos a nivel de fuego, estamos en pañales. Fíjate, ya mundial. Se está usando pintura antifuego en los interiores de la casa. El acero no te lo dejan hacer un edificio de acero si no tienen una protección o intumescente, ignífuga o cementicia que te aísla el calor del fuego. Lo que pasó en la Torre Gemela. Torre Gemela tenía una viga de acero forrada con un sistema cementicio. Que cuando explota el avión, el cementicio sale volando. Entonces, un fuego, en 15 minutos, esta cabina aquí, Dios libre, arde. Y en 15 minutos tú tienes 500 grados Celsius. Con la alfombra y los muebles. No te hablando de gasolina, porque es otro tipo de fuego. El celulósico, que es el que pasa en un ambiente como este, que se quema una tela, se quema un mueble. Y el fuego celulósico o el de hidrocarburos son muy diferentes. Entonces, cuando tú tienes una protección adecuada, que en el país no hay norma, hay que poner la norma de antifuego. Atención, presidente, tenemos que, antes que usted se vaya, déjenos la norma antifuego para que el que construye en acero tenga que pintar con cemento, no pintar, sino cubrir el acero con un cementicio, porque el acero cuando me le da 500 grados Celsius derrite, se ablanda y pierde rigidez estructural y se debilita. ¿Qué pasó con Torre Gemela? El avión explota, quita la protección antifuego, que en este caso era un cementicio bastante bien hecho, bastante adecuado, pero no estaba diseñado por una explosión. Entonces, cuando explota, deja desnudo el acero. Entonces, el acero comienza a calentarse. ¿Qué pasa? Se vuelve un chicle, como digo yo. Entonces, esos 2 pisos hicieron esto. Colapsaron. Wow. Entonces, vino una reacción en cadena. Pero recuerden que los demás pisos, el calor, el acero, es un transmisor del calor y de la electricidad. No solamente se calentó los 2 pisos que colapsaron, ya toda la estructura estaba caliente.
debilitada. Por eso esa torre que debió estar ahí todavía, sencillamente por el fuego. Entonces aquí no le cuidamos con los fuegos. Hay un fuego previo. ¿Qué pasa con el fuego previo? El fuego previo te debilita el acero. De dos formas. Sí, ¿verdad? Te derrite la varilla dentro de la columna o de la viga y te la expande. Volvemos lo mismo. Cuando tú tienes el concreto apretado, alado, con un cable, y tu varilla dándole tracción, y tú le das candela, ¿qué hace el acero? Expande. Sí, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una viga larga, con luces largas, y lo que me la mantiene apretada se distiende, ¿qué hace esto? Se afloja. ¿Y de qué yo dependo? De un concreto que está viejo, que está debilitado, no tengo mi cable, aparte está oxidando alrededor, y eso hace que ruede más fácil. Entonces mi acero se distiende. Entonces tú tienes ya unas vigas largas, luces largas, no tienes columna debajo que la aguantan. Entonces, ¿qué viene? Un colapso. Entonces, eso es el fuego. Aquí no se ha hablado mucho de fuego, pero el fuego para los profesionales. Espérate. O sea, eso, porque también quiero aplicar. Fuego previo, 2 años antes. Sí, quiero aplicar esa información a las personas que nos ven y al pueblo dominicano. O sea, si usted hay un incendio en su casa, la solución no es pintar la pared. Según lo que tú estás diciendo, eso no es lo que tú debes hacer. Tú tienes que verificar el estado de esas paredes realmente por alguien calificado, porque si no, tú estás convirtiendo una posible tumba. La tumba de tú y tu familia la estás haciendo tú al simplemente adornarla, pintarla para que se vea más linda, pero el peligro está latente. Eso es lo que tú estás diciendo. Exactamente. Entonces, una persona como Yexé, gente de dinero y demás, no buscaron un profesional, una empresa con trayectoria profesional para que resolviera hoy eso, o no quieren decir quiénes fueron. Tienen que decirlo. No te explico. Mira, normal en República Dominicana, que te digo, yo que he trabajado con japoneses, con empresas que trabajan en estructura, noruego y 2 norteamericanas. 12 años con los norteamericanos cuando tuve gerente en Corripio de pintura tropical. 12 años con los noruegos. Norma Norcho, que son de plataforma marina. Los japoneses tienen sus otros estándares. Y también he trabajado con chino la norma GB. ¿Qué es esto? Señores, si un país no te exige que tú pintes con un sistema antifuego, que si se hubiera tenido antifuego, ese calor no llega a la varilla. No sencillamente expande. No llega. ¿Sí? En estos días en China se quemaron 45 edificios de 50 a 60 pisos y no hubo muertos. Wow. ¿Por qué? Porque está diseñado, pero sobre todo la estructura está nueva porque la pintura hinchó y se mantuvo frío la pared. Si tu pared está fría, tu edificio no colapsa, sea de acero o sea de hormigón. Entonces, ¿qué se hace en República Dominicana? Atención, cuerpo de bomberos. Ellos van, hacen una evaluación. Normalmente cuando hay un fuego y hay pañete, el pañete explota. Miran la varilla, analizan y dan un certificado de que el edificio puede seguir funcionando. Entonces, en ese proceso hay estándar y normas y aparatos que si no están en el país deben tenerlo. Aquí un sencillo que es un esclerómetro. Es un aparatito que te golpea el hormigón y te dice qué tan debilitado, porque golpea y rebota. Tiene como si una especie de un radar. Y es uno de tanto que te dice, mira, la estructura necesita refuerzo aquí porque se debilitó. O la varilla se derritió. Tú no lo estás viendo, pero hay aparatos que te dicen si la varilla se derritió dentro y perdió continuidad, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos un poquitito más de revisar las cosas y los estándares. Aquí tenemos, el sistema me arrojó también cambios de uso en la configuración del edificio. Lo que tú hablabas ahorita, quitaron columnas de sitio, la pusieron. Yo vi que cuando quitaron una columna a un lado, creo que pusieron una viga que sustituía. Si lo hicieron, bien. Pero más de lo mismo. Ahí hubieron cambios de... Que volvemos a ir para allá. Y para allá no ingenieros, señores. Yo no creo que para allá nunca cogió un blow en la mano. No ni sea bombero, ni nunca cogió una bomba. Entonces yo entiendo que el tema también está en quién nos asesore y a quién buscamos. Eso yo entiendo que, señores, volvemos. Esto se va a escuchar feo. Pero yo no creo que para allá quería que esto pasara, ni le pasó por la mente. Una víctima. Para allá es una víctima. Bueno, yo te digo la verdad. Aquí el país ha sido una víctima. Todos hemos sido víctimas. Porque yo tengo gente que murió ahí. Sí. ¿Por qué yo pongo la fundación? Porque la gente que yo quería y que estaba esperando. Yo tengo un amigo que era un socio mío de negocio y me dijo, yo te veo, estaba en Nueva York, yo te veo el lunes a martes.
y yo veo que el martes él no llega a la reunión. Entonces, ¿qué pasó? Madre, Dios mío. Cuando salimos buscando, ahí apareció. Bueno, que de los videos yo lo vi bailando. Estuvo ahí el lunes. Y ahí fue que nos dimos cuenta que había pasado porque no llegó el martes. Que hay muchas Entonces, personas también que nadie sabe, posiblemente estén desaparecidas y ahí adentro o no tienen familiares, o sea, no se sabe la cantidad de personas ahí porque imagínate tú, o sea, mira, ahí es horrible. habían 236 muertos. Para mí ahí habían 500 gente. Para mí había... Por el espacio. Pero vamos a seguir con el tema. Vibraciones repetitivas de equipos, sonidos, más una ocupación intensa. La gente crea vibración, la gente crea sonido, calor, o sea, movimiento. Entonces, tenemos ahí un edificio ya viejo, con todos achaques, que bota pedazos, que es una alerta crónica. Entonces, tú le pones el plafón nuevo, pero vuelve y lo rompe. Entonces, ya es una alerta de pedir ayuda. Decir, espérate, yo necesito aquí que me digan por qué mi techo bota pedazos. Entonces, seguimos. Y otro elemento. Recuerdo que la otra vez que tú estuviste aquí, tú dijiste un elemento que a mí me resultó bastante en alerta, porque tú dijiste, yo te pregunté, ¿cómo yo sé, como cuando vivo en una casa o un apartamento, que hay un peligro? ¿Qué elementos yo debo tener pendiente? O sea, numéramelo, por ejemplo. Tú dijiste, si filtra agua, eso es un elemento. Te va a correr la varilla, te va a correr la varilla y te va a carbonatar tu cemento, te le va a ir quitando la cal, que es parte de su estructura. No es el cemento de los romanos, que tenía otra combinación, es el cemento de ahora que compramos una funda, que es algo totalmente hecho en fábricas, bajo ambiente controlado, muchas calidades, pero no tiene los aditivos que tiene el cemento romano, es más débil. Entonces, tú tienes que cuidar ese cemento de que no se le mete el agua. Porque el agua es un elemento enemigo, y más ahora que está ácida. Cuando el agua era pH 7 hace 100 años atrás, que no tenía todos estos gases, el agua era pH 7, era neutra. Ahora es ácida. Ahora el pH es 6, 5. O sea, tú te paras, pones un vaso, deja que caiga el agua, le pones una cintita que venden de medir pH y lo pones y te vas a dar el color del pH. Y el agua ahora mismo, hay sitios que marca 4 de lluvia. Hay sitios que marca 6. Debería ser 7, que es el neutro. Pero ya, que es el número perfecto, el número de Dios. Todo lo perfecto, Dios lo hizo en 7. Entonces, el 7 del agua ya no existe. Tiene que irte a una selva, a una jungla nada más. Que llueva y tú pones un vaso y lo recibes, le metes la cintita, te va a dar 7. Pero ahora mismo, el agua es 6, 5 y 4. Depende del sitio. Y hay agua tan ácida que están cayendo hasta pH 3, que es vinagre. O sea que cuando nosotros estamos en nuestra casa y caen goteras de agua, tiene que sellar. Eso no es solamente ponerle un chin de cemento para taparlo, sino que tu vivienda está gritando y está hablando y diciéndote cosas importantes que tú tienes que poner en atención. Sí, no solamente la vivienda, tu edificio, tu estructura. Por ejemplo, yo he ido a centros comerciales aquí. Y yo miro para arriba y yo veo la mancha blanca, veo el óxido, veo la varilla explotando. Ya yo no vuelvo. Porque ese centro comercial es un potencial YESET. ¿Y como cuántos, más o menos como cuántos lugares? Mira, no solamente... Más o menos, una cantidad para ti. Osiris de León dijo que hay 749 estructuras en República Dominicana que tienen que ser atendidas, pero él se concentró cuando miraron la varilla engordando, como dicen, creciéndose, corroída, explotando, ya esa varilla no funciona. Hay que intervenir. Hay muchos métodos modernos. Hay que picar, un ejemplo, sellar arriba y meterle otra malla de acero debajo, luego meterle ahora ya no un cemento normal, sino un grout o un cemento aditivado que tenga fibra, que tenga inhibidores, etcétera, etcétera. Por eso es que las obras nuevas... Eso te iba a preguntar. ¿Y las obras nuevas que tienen 6 meses, 1 año? Bueno, ¿cómo es posible que está levantado todo y podrido por eso todo? es que mira, Mira, Latinoamérica no da mantenimiento, porque Latinoamérica es muy politizado y los políticos quieren hacer cosas nuevas para que la gente diga esto lo hizo fulano. A diferencia de los países avanzados que mantienen lo que tienen. Entonces, tú te vas a Europa, todo está mantenido. ¿Por qué? Porque es un continente de miles de años y le han dado mantenimiento a lo suyo. Un ejemplo, tú no pasas un túnel para un tren o para lo que tú lo vayas a hacer, si ya hoy, norma normal, le pone una geomembrana antes de poner el acero. ¿Por qué el acero no le caiga el agua?
En Europa se inventó hace mucho unas inyecciones de unos productos porque se hicieron túneles cuando no había estos sistemas. Eso Pero es están correcto. filtrando. Eso es correcto. Entonces hoy ya se inventaron unos productos que tú lo inyectas y tú salvas, pero es un plan B. Si vas a hacer un túnel nuevo, debes ponerle geomembrana, 1, 2, 3 capas para que el agua no llegue al acero. Entonces aquí vemos que aquí se han hecho túneles recientes que no tienen geomembrana puesta. Entonces ya se están filtrando y ya tú ves la gente metiendo la inyección plan B porque no hubo una buena planeación. Aquí tú ves obras nuevas que estaban metiendo agua por las 4 esquinas. Tú ves colores diferentes de concreto. Entonces lo que ha hecho el encargado es pintarlo para que no se vea. Inclusive yo estoy mirando túneles que tienen mucha filtración, que le están poniendo un aluminio bonito para que tú no veas el agua cayendo. Entonces, es lo que te digo, es un tema de yo voy a durar 4 años y me voy, que venga el otro. No, las obras públicas deben perdurar por el tiempo, porque cualquiera se mata. O sea, yo puedo pensar de que yo no, mira, yo le caí arriba a los puentes aquí con Alicia Ortega hace 2 años. Y gracias a Dios el gobierno escuchó y está reparando los puentes. Y felicitamos Pero- eso, pero- porque lo que está bien hecho, está bien hecho. Pero- Nosotros lo que queremos es que se resuelvan los problemas, señor presidente. No es que tenemos nada particular contra usted. Queremos solución para el pueblo dominicano, que es el propietario de todo lo existente y que lo puso a usted como administrador. Mira, yo voy a hablar bien de Luis, porque vamos a... ¿Y qué tú hablas? Vamos a hablar bien de Luis. ¿Pero Tú qué? Tú sabes que Luis y yo estudiamos juntos, yo lo quiero. Yo no soy político, pero voy a hablar bien de Luis. Porque yo hice un anuncio del puente de la 17 que tenía 40 años tirado en Argentina. O sea, los argentinos lo arrumbaron. Puente del año 1900. De remache, porque no había soldadura cuando eso, será remachado. Y vino un cacique reformista y lo compró. Y lo trajo ahí. Balaguer le dio lugar, le hicieron el puente de la Un 17. viejo, un puente viejo. Un puente viejo. Usado. Eso se hacía. Ellos quitaron De Argentina. Lo quitaron de Lo uso. botaron y vino un tigre aquí, lo Ay, vio Dios y lo mío. compró. Entonces lo puso en la 17. Y lo pintaron una vez más nunca. Con pintura de plomo, que se cae, lo come un pecado, te come el pecado y te envenena y te viene el último, te viene un problema. Entonces, fíjate, ese puente, yo dije, no dura un año. Bailaba así. Entonces, Alicia Ortega, yo le dije, mira, se va a caer. Me dijo, vaya, vamos a hacer un programa. Hicimos un programa de los puentes. Y todos los puentes que nosotros hicimos el trabajo se mandaron a reparar. Y Luis pidió un préstamo al BID para reparar los puentes. Vamos a darle, señores, todo no es malo. Vamos a decirle, Luis, Hay que aplaudir. gracias, porque está bien. porque nos salvaste la vida. Ahora, en este proceso, en los últimos 10 años, aquí se han caído 10 puentes. 10 puentes. 10 puentes. Porque aquí hay 2.500 puentes, chiquitos y grandes y medianos. Y hay 370 puentes que hay que intervenirlo. Lo dijo, y van a intervenir 160. Lo dijo, salió en los periódicos. Entonces yo felicito a Luis Abinader, felicito a Eduardo Estrella, que hoy escucharon esa parte, porque te voy a decir algo. En este trajín se cayó uno en Yamasá hace 5 o 6 meses y se mató un hombre. No digo gracias a Dios, duele que se mató un camionero que iba a cruzar para su casa o iba a llevar una arena y se cae. Ahora tenemos un muerto que pudo haber sido más. Ujú. Pero es un puente pequeño. Imagínate el puente de la 17 que colapse o el puente Duarte. Se nos va miles de gente. Los que están arriba y los que están abajo. Pero no solamente eso. ¿Qué cuesta hacerlo? Si te repararlo cuesta 20 veces menos que hacerlo. Pero es que la intención de Luis fue buena cuando reparó los puentes. Pero lo que yo critico de ese Luis de Abinader que tú estás hablando es que cómo dejó que se robaran el 30% de la inversión de esos puentes. O sea, fue un robo tan grande de la investigación que hizo en la reparación de esos puentes, que esto parece una ficción. Se robaron más del 30% de la inversión de esa buena voluntad que tenía Luis Abinader. Luis Abinader no es el culpable. Es el que permite estas cosas, porque yo cojo y lo meto preso a todos sus ingenieros, la mayoría que se robaron esos recursos. Pero espérate, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar Señores, en materia. por Dios, espérense. Pero vamos a entrar. Óigame, este es otro programa y ustedes están, Sí, eso de los están puentes es combinados. interesantísimo. Eso está, Eso no lo está sabe. muy interesante. Y ya Pero ¿cómo se robaron el lamentablemente. 30? ¿Cómo se lo van a si lo están reparando Mío, ahora? pero aquí no hay una obra, y Señor. repito, aquí no hay una obra que no la hayan desfifarrado estos bandidos que están en el poder. Se lo han robado todo, Ay, señores, Ángel Martínez, en este país. ya sí es verdad que ahí se complicó. Miren, señores, déjenme decirle que vamos a seguir haciendo programas de este tipo que son muy necesarios, instructivos. Recuerden que este es el programa del pueblo dominicano, para el pueblo dominicano, para el beneficio del pueblo dominicano, y que nosotros
Dios delante, siempre decimos la verdad. Podemos equivocarnos porque no somos infalibles, pero realmente investigamos, nos documentamos e intentamos, señores, traerle la información de primera. Muchas gracias a Ángel y a Jesús por su presencia. A Remberto se le presentó un problemita, pero estaba loco por venir porque iba a tratar la parte que tiene que ver con la justicia dominicana y traía unas bombas atómicas. Pero eso va a ser otro programa. Y yo pienso que también ustedes tienen que volver cuando él para los puentes, sí. Para que lógicamente sí. se discuta. Recordando, señores, que República Dominicana tiene un presupuesto enorme para mantenimiento de todo lo que es existente. Lo que no sabemos dónde termina porque eso no se hace. Así que este es un país con muchas situaciones a resolver y lógicamente usted y yo estamos conminados a exigirle a las autoridades que hemos nombrado como administradores, no como dueños, que rindan cuentas y ese dinero tenemos que saber dónde está. Y los responsables de este asunto de YECSE, lógicamente, yo les digo a las víctimas, y déjame decirte una cosa, víctimas hemos sido todos. Todo el que fue a YECSE tenía que demandar, porque ¿cómo es posible que ustedes tienen una bomba atómica arriba de las personas en lo que bailaban con música? Señores, y sobre todo si hubo algún atentado o están encubriendo otra cosa, también tenemos que saberlo, porque la verdad es necesaria. Aquí no admitimos medias tintas. Justicia, y la justicia tiene que basarse en la verdad. Si no, no es justicia. Gracias por su tiempo, muchas bendiciones. Y le pido al Señor Dios Todopoderoso que tire un manto, señores, de consuelo para el pueblo dominicano, que somos víctimas, porque hemos sufrido cada una de esas muertes. Y también nos acongoja, señores, hasta los implicados. Y toda esta situación, nosotros no queríamos que esto pasara. Ninguno queríamos que esto pasara, pero lamentablemente pasó. Y ahora tenemos que poner todas las barajas en la mesa y descubrir quiénes son los responsables y deben ser sancionados, y las víctimas y familiares deben ser resarcidos en la grave pérdida que han sufrido. Muy buenas, feliz día y que Dios me los bendiga, y recuerden, aquí nadie se rinde, y Dios, patria y libertad.